entre la gente de City Thinking, que es el concepto de arca. Y tratamos de identificar arcas en aquellas cosas que nos llegan que pensamos que pueden ser un problema que podamos resolver. La arca es una metáfora que usamos de un escritor, de un periodista, Freeman, americano, que escribe en el New York Times, y que habla de que un arca es un activo material o inmaterial, patrimonial, natural, que de alguna manera una generación quiere proteger para pasársela a la siguiente, con una cuestión: viviendo de ella. Es decir, no protegiéndola y dejándola, digamos, isolada, o, digamos, actuando sobre ella y tratando de conseguir que lo que ahí se recoge te dé algo, mientras tú seas capaz de mantenerlo para la siguiente generación. Él habla de estas arcas como ejemplos de sitios, enclaves, generalmente se refiere a enclaves geográficos, que se pueden proteger y donde la sociedad alrededor puede vivir mucho mejor de ella. Un ejemplo muy claro que identificamos rápidamente cuando leímos aquello fue Doñana. Doñana, desde hace 12, 14 años, con el proceso de Doñana 21, ha desarrollado la capacidad de proteger un ecosistema y, sin embargo, muchos pueblos, muchas zonas, muchas personas viven de lo que se produce, de la marca Doñana 21. Es una manera de proteger un ecosistema, pero que el ecosistema te dé también a ti formas de mejorar la cultura, la sociedad o la propia naturaleza. Cuando buscamos estas arcas, siempre la encontramos donde hay muchos conflictos. Como en todos los ecosistemas, mientras más complejos son, más conflictos hay. Y estos conflictos nunca se resuelven buscando el óptimo de cada uno de los problemas, sino, como en toda la teoría del sistema, el óptimo del sistema no suele ser nunca el óptimo de cada una de las partes. Si intentáramos abordar un problema urbano, y ahora abordaremos uno, y buscáramos una de las lateralidades que tiene y presionar para conseguir con ello el mejor resultado, es posible que estemos abandonando otras visiones y el equilibrio no sea estable y dure menos, sea menos sostenible. Luego nos interesa encontrar esas arcas donde identificamos problemas y tratamos de ver cómo ponderarlos para medirlos de una manera o para resolverlos de una manera equilibrada. Nos parece además, y esto lo hacemos siempre, hay una característica común en City Thinking que es no yo diría la capacidad de imaginar soluciones, sino la capacidad de creer que siempre hay una solución. Si fijáis o si atendéis a la explicación, nosotros vamos a hablar de problemas muy concretos, de problemas que desde esta sala casi podemos resolver. Frente al discurso un poco más general, donde sabemos que la gente, que los actores son malos, sabemos que las entidades financieras están mal, sabemos que el gobierno hace cosas bien y cosas mal, sabemos que los ayuntamientos tienen ruinas, sabemos que las familias están muy endeudadas, sabemos que Estados Unidos, sabemos que Alemania, sabemos que Merkel, todo eso está ahí. Y a nosotros en la oficina nuestra nos cuesta mucho enfrentarnos a esas cosas. Pensamos que esas generalidades quizás no tenemos la capacidad de llegar a ellas, pero sabemos y hemos medido ya que el resultado de nuestro trabajo sobre cosas mucho más concretas, mucho más simples, a veces produce mucha satisfacción. Por eso lo que vamos a contar hoy son básicamente problemas que son muy asequibles y problemas que, identificados como arcas, metidos en un mismo barco y conducidos todos a la vez, pueden tener una solución general cuando individualmente quizás no la tendrían. Hace año y medio o dos, recordaréis seguramente de la prensa, hablamos de tabladas, identificamos en el río ese sistema arca que tratábamos de buscar. Y entendimos que Tablada, que tenía muchas suposiciones, muchas implicaciones desde el punto de vista de la ciudad, nunca se había entendido como una pieza de un arca que prácticamente abarca el estuario desde Sanlúcar hasta Alcalá del Río. En esa lectura, para nosotros Tablada pertenecía al sistema fluvial en contacto con la ciudad. Y tratamos de proponer una solución que equilibrara los beneficios y las cargas de Tablada en relación a aquellos sistemas que le tocaban. No lo voy a explicar hoy, es una iniciativa que lanzamos, hasta ahí se conoció como Tablada Azul y quizás en algún momento, quizás justo después de las elecciones, cuando haya un gobierno nuevo, pues se vuelve a abordar el tema de Tablada y sea una opción más. Estas opciones siempre están, y aquella vez lo hicimos, trabajadas en City Thinking, después las lanzamos a un colectivo, el colectivo nos ayuda, vemos las cosas buenas, las cosas malas, en aquel momento trabajamos con economistas, con periodistas, trabajamos con alguien del campo y por supuesto arquitectos y psicólogos, y tratamos de buscar una solución diferente al problema de Tablada. Hace muy poco, y también en el periódico, hace un año largo, esto fue un trabajo con la agencia IDEA directamente, nos pidieron que resolviéramos un problema que teníamos urbanístico en la fábrica de Holcim, una cementera que se iba de Torredonjimeno.
Y nosotros que siempre hacemos mucho más preguntas de las que los clientes esperan, les preguntamos qué querían hacer realmente en ese sitio. Tenían 50 empleos que se iban, había manifestaciones. El resultado fue un estudio muy profundo de una iniciativa donde abordamos la posibilidad de mirar al entorno y hacer que la fábrica no se transformara en un mero nuevo centro industrial en un pueblo de 18.000 habitantes separado del área metropolitana. Esta área metropolitana de Jaén, los Jaén tiene una área metropolitana dispersa. Entonces nos concentramos en ver lo que había en el contexto y encontramos que había problemas que resolver fuera de la fábrica relacionados con el olivo. Había un gran problema de leña, había un gran problema de la quema de la leña, y resultó además que ese punto, dentro del mapa de Andalucía, que es el que está a la derecha, es el que tiene la concentración más alta de olivo en Andalucía, lo cual significa en el mundo probablemente. Lo cual significa que había la posibilidad de abordar un proyecto diferente a otros que se podían haber abordado en zonas donde aquel hecho no fuera tan diferencial. Así que propusimos crear una central de biomasa. Hablamos con mucha gente y sentamos a mucha gente en la mesa. En principio se caía el proyecto porque la biomasa no parecía que era capaz de generar, pero dadas las circunstancias y calculado las toneladas de leña que tenía en un entorno menor de 20 kilómetros, resultó que la fábrica era rentable y hace menos de un mes anunciaron que un operador alemán ha comprado la fábrica y la está reconstruyendo como central de biomasa. En este ejercicio hubo un esfuerzo urbanístico, pero hubo un esfuerzo económico, hubo un esfuerzo medioambiental, hubo un sociólogo sentado con nosotros, hablamos con la gente del campo, recoger la poda era el cuello de botella, conseguimos un francés que fabricaba la máquina. Con esto estoy ilustrando un poco la necesidad, como dice un cliente nuestro, de sacar esta iniciativa adelante con muchas zapatillas, con mucho trabajo. No diría yo trabajo porque trabajo se puede confundir con trabajo de tablero, y me refiero con mucha gestión, esa es la palabra. Hoy en día resolvemos muchos más problemas gestionando mucho que dibujando mucho o creando mucho. Es mucho más la relación, es mucho más el llamar, el hablar, el entender lo que te dicen y aplicarlo a lo tuyo. Y nunca hemos encontrado tantas respuestas como en los últimos 3 años. Mientras que antes la gente estaba concentrada, nosotros los primeros, en hacer lo nuestro, ahora resulta que la gente escucha, que la gente atiende y que a cualquier experto que llama se te pone y se te sienta. Lo hemos vivido en todos los proyectos. Esa es una circunstancia nueva que yo creo que todos nosotros tenemos que asumir y si somos generosos devolver. Pero no tengas miedo de descolgar un teléfono porque va a conseguir que se te ponga la persona que tú necesites y la busca. También nos llamamos para tratar de focalizar un parque tecnológico en una actividad concreta en la provincia de Huelva. ¿Para qué podría servir un parque tecnológico en la provincia de Huelva? Podría ser para la construcción sostenible, lo que dijeron, podría ser un parque de la energía renovable o podría ser un parque del turismo sostenible. Miramos otra vez alrededor, y hicimos algunos planos como los que están aquí a la derecha, donde descubrimos que Huelva tiene, lo sabíamos, pero lo dibujamos, la mayor producción de CO2 de Andalucía junto con Almería y Carbonera. Con una diferencia que no está en ese plano, pero se ve en otro plano. Es el que tiene más diversidad de producción. Mientras que los otros dos focos se producen de una sola industria, un tipo de industria, en Huelva se produce de varias. Y eso nos dio una pista. Acabamos de leer en el periódico que una empresa que estaba dedicándose al cultivo de microalgas había cerrado porque le faltó el CO2 del cierre de la planta de Holcim de Jerez. Las microalgas hemos descubierto que viven del CO2. Y todo esto lo cuento yo con toda la modestia, porque lo que sé de microalgas es lo que he aprendido en los últimos 2 meses. No soy un experto, pero se nos sienta el experto a hablar y nos lo explica. Y resulta que en Huelva hay unos expertos fantásticos en la universidad que han descubierto unas microalgas que son muy resistentes, es el problema que tienen, y que en las marismas de Huelva crecen muy bien. Y entonces enredamos y descubrimos que las láminas de fosfato, lo diré, de fosfoyeso de Huelva tienen capacidad de transformarse en zona de cultivo de microalgas. De manera que apuntamos al PCTH y le dijimos a la dirección, estos son de estas cosas bonitas porque además nos lo pagaron, oye, ¿por qué no tiráis por la rama de la microalga? Os ayudamos a buscar a los agentes como hemos hecho en Holcim y vamos a ver si somos capaces de focalizar este parque tecnológico en una parte centrado en las microalgas. Eso está ahora mismo vivo, está ahí, ha habido un cambio de dirección en el parque, pero no en la agencia, y la agencia lo está retomando. CEPSA es una de las gente que está más interesada porque, entre otras cosas, le aliviamos el problema del CO2 ahí.
simplemente traeros porque, bueno, es quizá el proyecto más grande en cuanto a escala que hemos resuelto nunca y estamos ahora mismo trabajando en él, mañana vamos a Moscú. Una fotografía de una de las páginas de los postes de Moscú. Moscú es una ciudad de 10 millones y nosotros estamos haciendo una pequeña parte que consiste aproximadamente en 200 hectáreas, donde nuevamente nos llamaron para resolver un problema de urbanismo y al margen de resolver el problema de urbanismo, sobre todo encontrando un magnífico bosque y basando la ordenación en la potencia que tenía el propio bosque, miramos un poco hacia lo que existía en Moscú, descubrimos otra vez la industria local, descubrimos un poco la tipología de vivienda y enlazamos un proyecto de vivienda nueva basado en la industria local. Potenciamos la industria local, eso le gustó al promotor y por eso estamos ahí. Quizás salimos un poco del pensamiento clásico de la ordenación urbana que los otros concursantes, en aquel caso eran 2 holandeses y un alemán, habían propuesto. Último ejemplo, un mercado ecológico. Hace muy poquito estábamos sentados con los maestros expertos en agricultura ecológica y sobre todo habíamos leído un estudio, otra vez en el periódico, de alguien que nos decía que había capacidad en la provincia de Sevilla para generar, creo que eran 2.500 empleos en el tema de agricultura ecológica. Todo eso lo leemos todos los que estamos aquí. La diferencia entre vosotros y nosotros es que nosotros nos esforzamos en despertar estas inquietudes para después llamaros, como vamos a hacer hoy, sentaros en la mesa y que nos ayude a determinarlas. Eso es un poco el efecto de Citizen. Enlazamos, y vaya a ver hoy con la iniciativa que traemos un poco, por lo que vamos a contar, cómo quizás entre todos somos capaces de resolverla. Pero en este caso lo que hemos hecho es... ¿Por qué se pasa el sol? En este caso hemos trabajado un poco en el sentido de qué hacer para que... ¿Dónde están esos 2.700 puestos? Nosotros hemos leído el informe, pero no hemos llegado a comprender dónde están realmente y cómo en mi pueblo yo puedo conseguir que la agricultura ecológica tenga 10, 15 o 20 o 30 puestos. Tampoco se piden más, pero hoy en día me inquieta mucho ese tema, ¿no? ¿Otra vez? No, quizás tiene poca pila. Bueno, en el ejercicio que hemos hecho, hemos intentado no solo trabajar con la agricultura ecológica como un sistema de producción, sino de distribución. Y más allá de la distribución, hemos encontrado que en otros mercados, y miramos fuera siempre, con la agricultura ecológica pasan 4 cosas. Por un lado, se ha desarrollado una cultura de comer mejor y comer basado en el slow food y una serie de cadenas que añaden mucho valor y generan riqueza. Por otro lado, hay gente que se dedica a distribuir la agricultura ecológica en bolsas de comida con menú, añadiéndole la receta y llevándotela a tu casa por el mismo precio que si hiciera la compra en el Mercadona. Ellos dicen que los supermercados dan codazos para comprar mal y ellos te ayudan a comprar bien. Y por otro lado, hay todo un nuevo interés en la educación sobre la comida, en los métodos para cocinar, en las escuelas de cocina, todo eso ponderado y puesto en un edificio que además existe, en un sitio concreto. Explicábamos el otro día a un alcalde que creíamos que por su posición geográfica en la puerta del metro, porque además tenía las rentas más altas de la provincia, porque además tenía las poblaciones más jóvenes y mejor educadas de la provincia. Son todos ratios que nosotros tiramos de ellos y vemos en planos que ahora voy a enseñar alguno más de cómo trabajamos con la información geográfica. Y encontramos la posibilidad de anunciarle esta iniciativa, el proyecto en sí, que alcanza otra vez pues, como 45 empleos en lo que es el mercado y la restauración anexa y otros 20 o 25 empleos en las otras 2 actividades anexas. Una inversión, no recuerdo si era 1.800.000, 1.900.000 euros, la nave está en un sitio estratégico al lado de un parque. Bueno, otra inquietud más. Quien estaba pensando quizás que iba a hablar mucho de arquitectura, es posible que lo nombremos hoy, pero hablamos sobre todo las condiciones de que se produzca la arquitectura, porque al final es verdad que la imagen de la derecha es la más llamativa, pero para que esa imagen pase hay que trabajar las cosas siempre y hay que encontrar los mecanismos, sobre todo en esta época tan dura, cuando las financiaciones estaban en cualquier sitio era más fácil. Hoy en día o une a gente y une relaciones o no hay que desarrollar prácticamente nada. Ahora sí tengo que pasar. Y una iniciativa que tuvimos prácticamente hace la primera, creo que fue City Thinking, trabajamos sobre algo que nos llamó la atención, que eran los conventos de Sevilla. Sobre este tema me voy a detener un poco más. Y me voy a detener un poco más porque además llegamos a una conclusión preparando la conferencia, que es que quizás era un tema que podíamos traer aquí a debatirlo un poco. Y sobre todo vamos a hacer algo que es abrirlo
y dejarlo en manos de Iniciativa Sevilla Abierta, porque esto debe ser, creemos, una iniciativa de Sevilla y de manera abierta. Vamos a contar lo que nosotros hemos pensado sobre los conventos. Sabéis que otra vez un titular de periódico muy común: los conventos están en ruina, los conventos se caen, los conventos no tienen presupuesto, a lo mejor son pocas. Y nosotros hemos trabajado con la posibilidad de cambiar esa realidad. No hemos llegado a terminarla, no podemos hacerlo solos, siempre nos pasa igual. Llega un momento en que los proyectos se paran cuando nosotros ya hemos dado todo lo que podemos, y en algunos casos lo sacamos, lo trabajamos y lo llevamos hasta el final con mesas de expertos. Hoy lo hemos traído aquí y quizás en el turno de preguntas invertimos también el orden y yo hago las preguntas y vosotros me contestáis. Va a ser todo al revés. Los conventos. ¿Qué son los conventos? Bueno, ese es un dibujito de uno de los primeros conventos de Changal. Los conventos en realidad eran auténticas arcas. Eran elementos de las organizaciones de la ciudad que servían a la ciudad, vivían de la ciudad y estaban en estrecha relación. Eran autónomos en muchos sentidos. Tenían la capacidad de autoabastecerse y abastecer a la ciudad. A su vez la ciudad la abastecía a ellos. Los conventos, cuando funcionaban bien, tenían alrededor una serie de servicios, todos relacionados generalmente con la economía. Tenían una faceta muy importante en la economía de la ciudad. Y estaban muy relacionados con las ciudades donde el poder económico era importante. Por ejemplo, Sevilla, donde el número de conventos que nos ha llegado, 14, era mucho mayor que los que nos han llegado. Además de eso, los conventos representaban uno de los espacios naturales más importantes que se recogía en la ciudad, de los más cuidados. Todos los vacíos que tenían los conventos, que eran más públicos, eran elementos muy importantes del vacío de la ciudad, que eran esa ciudad aglomerada, y ahí tenían un espacio de relax. Tenían que ver no solo los espacios vacíos, sino también los espacios naturales de jardines, con una realidad que hoy se sostiene, pero de difícil manera. Así que tenía una relación con la economía y tenía una relación también con la naturaleza en ese sentido. Y también la tenían con la sociedad, en el sentido de que los conventos fueron, en su época, las mayores fuentes de conocimiento. Llegaban, ahí se imprimían, se hacían y se difundían. Luego, prácticamente esas tres facetas que nos interesan de las cosas, la economía, la naturaleza y la sociedad, estaban representadas ahí. Y pensamos que si los conventos en su día tuvieran esa capacidad de auto-organizarse y de auto-abastecerse y de ser autónomos, si no éramos capaces ahora de convertir los conventos otra vez en un objeto que económicamente fuera sostenible, que devolviera a la ciudad aquello que solía prestarle, que era servicio social, o incluso que le hiciera ganar en espacios libres, que es lo que hoy en la ciudad entendemos como naturaleza en relación con los jardines y con los espacios vacíos. Lo más importante fue entender que no era uno, sino que eran 14. Y además los 14 no son iguales. Y unos están arreglados, otros no, unos tienen unas condiciones, otros tienen otras. Aprendimos que todos dependen de una orden prácticamente diferente, que las monjas superiores tienen mucha capacidad de decidir, que no hacen caso al obispo, que el obispo no las puede controlar, que aunque son propiedades del obispo, el obispo no quiere oír hablar de ellas. Primer problema de gestión. Alguien de aquí que conozca alguna monja superior, si puede ser, o que conozca al obispo y nos lo presente. Nosotros no hemos podido llegar a hablar con él, pero si alguien puede hacerlo, yo creo que lo podemos decir. 2. Son todos diferentes, pero todos tienen una relación entre ellos. Ya ahí en el plano hacen una figurita y dicen algo. 3. Se nos ocurrió también, es difícil entender hoy que un convento como tal puede ser por sí mismo sostenible. Es muy pequeño, las unidades de nuestra sostenibilidad ya en este mundo son mucho más grandes. Pero ¿y si lo estudiamos los 14 juntos? ¿Quién ha estudiado uno de los 14 conventos juntos? Esto que estoy poniendo en este dibujo son de María Teresa, lo hemos trabajado con la Universidad de Sevilla, con Luz Fernández. Hay mucho trabajo de expertos aquí. Nosotros somos normalmente meros gestores de conocimiento. Trabajamos, enlazamos y cazamos, pero no somos expertos prácticamente en nada. Y si no es por la gente que de verdad sabe, ninguna de estas cosas en historia ni dibujadas. Bueno, dibujadas sí, porque dibujamos muy bien y hay gente en el equipo que dibuja muy bien. Dibujamos los conventos. Y como siempre, y ahora explico algo de lo que habéis visto, trabajamos con el mismo sistema. Buscamos mucha información en los libros, en los periódicos, en donde esté, las filtramos a través de tablas. Esas tablas las cartografiamos, las llevamos al plano y no trabajamos con estadística pura y dura en tablas separadas de la realidad urbana, sino que las referenciamos al plano. Con sistemas de información geográfica se llama, lo trabaja y ya cada plano tiene una característica diferente porque está reflejando un dato.
vaya a ver ahora para qué nos sirve ese tipo de herramientas tecnológicas, que son las que en algunos proyectos nos distinguen de otros colectivos, de otros equipos, y por ejemplo en Moscú este acercamiento pues sorprendió mucho. Con esas tablas bajamos al último nivel de decantación, donde ya salen nuestros planos, que son planos pues como estos. Ahora lo veréis en grande lo que significa cada uno de esos esquemas o cada uno de esos grafismos. Primera condición, entender cuántos conventos hay, cuántos hubo en su momento. Fijaos, la nube de punto verde fue todos los conventos que hubo en Sevilla, la nube de puntos negros son los que actualmente se mantienen, y mientras que en 1860 representaban ese tamaño, hoy representan prácticamente pues mucho menos, casi el 10%, el 12% de la superficie de aquella época. 2. ¿Eso es mucho o es poco? Otro método que hacemos en Cific es compararlo. Esto tiene mucho que ver, para los economistas que hay en la sala, con los americanos lo llaman LEAP. LEAP son la valoración de los activos locales en comparación con el resto. De manera que utilizan esa estadística para atraer proyectos donde tú tengas potencial de alguna de las variables que has analizado. Y lo hacen siempre comparando. Nosotros copiamos de ellos, lo hemos mejorado porque dibujamos mucho mejor, hemos mejorado al MIT, aunque sé que no me gusta que yo lo cuente, pero yo creo que el MIT ya tiene que venir aquí a aprender. Y decimos que eso es un 1,8% de la superficie del casco de Sevilla. Ese dato no dice mucho. Bueno, son 63.000 metros cuadrados. Es un poco más grande que Torre Triana con todas sus plantas. Torre Triana, ¿sabéis cuál es? Puestos en fila representan eso. Es una pena que no veis el plano, porque en el plano está Sevilla, yo creo que no se ve en ningún sitio, pero esto es la Puerta de Jerez y esto es el principio de la Alameda. Así que si fueras andando, atravesando todos los conventos, desde la Puerta de Jerez hasta el principio de la Alameda, acabarías el último ladrillo del último convento entrando en la Alameda. Otra cuestión, fijaos cómo son los conventos, y si analizamos las características de cada uno de sus elementos y sumamos todos los espacios, pues por ejemplo los compases, que son el espacio de intersección entre la ciudad y el convento, pues suman casi 10.000 metros cuadrados. Si sumamos los compases con cierto espacio anexo que tienen los conventos. Siempre funcionan igual. En Sevilla además esa parte de compases se deformó mucho más, en otro sitio era más rectangular, situación en medio del campo, pero como aquí teníamos una trama urbana, pues se adaptaban. Y es la parte precisamente que negocia el contacto con la ciudad. Aparte de esos compases, si nosotros cogemos los claustros y los espacios anexos al claustro, tendríamos 26.000 metros cuadrados, la mitad de Torre Triana. Y si sumamos compases y huertos, estaríamos hablando de 23.856. Tratamos con esto de ver un poco la escala del proyecto. ¿De qué estamos hablando? ¿Pueden los conventos aportar algo a Sevilla o no pueden aportar nada? ¿Tienen masa crítica? ¿Tienen suficiente espacio para generarla? Por último, si agregamos compases más huertos más claustros, pues llegaríamos en torno a 40.000 metros cuadrados, lo cual son cifras siempre muy importantes. Fijaos que un museo como el Guggenheim tiene 10.000 o 12.000 metros cuadrados. Aquí cabrían 4 Guggenheim. A lo mejor no hay que hacer Guggenheim en Sevilla, sino reutilizar los conventos si somos capaces de ver de dónde tienen potencial. En este camino analizamos también un poco la parte más arquitectónica, de qué estilo tenían, para que nos dieran pistas cuando tuviéramos que actuar sobre ellos, de qué nivel de protección tenían y de qué podíamos aprovechar de ese valor patrimonial. Y descubrimos también que en relación con los espacios verdes del centro, nos gustó otro titular mucho, que es que los conventos tienen el 15% de espacio libre del centro de Sevilla, que por cierto es un casco muy sólido, muy espeso, donde hay muy poco espacio libre, donde realmente hay un déficit en ese sentido, y eso está recogido en los planes. Luego empezamos a pensar que si no serían los conventos un proyecto para devolver a Sevilla parte de esos espacios libres. Muchas de las cosas que nosotros estoy contando hoy, como digo, se han hablado antes, se han escrito antes. Entended que nosotros estamos resumiendo todo lo que había y abordando alguna línea nueva que vamos a presentar ahora. Pero podría ser una opción que jugáramos con esas sesiones de espacios libres de los conventos, si hubiera un mecanismo, por supuesto, y siempre partiendo de la base de que se mantenga la monja, las señoras que están allí, el uso que se hace de él. Pero realmente es que tiene mucho espacio de aprovechado, ahora lo vais a ver. Esos espacios verdes en fila otra vez con un ancho de 40 metros nos permitiría llegar otra vez desde Puerta de Jerez hasta la Alameda. La relación de espacio libre metro cuadrado persona que existe en el centro de Sevilla y la relación de espacio libre metro cuadrado persona que tiene cada una de nuestras monjas. Realmente tiene un espacio libre enorme. Eso, que es divertidísimo y que realmente nos
es una carga para ella increíble. Es decir, la Iglesia no tiene dinero ni para mantener eso, ni para mantener esto. Fijaos el patrimonio que hay entre los claustros, entre los huertos. Claro, las monjas, fijaos cómo han ido decreciendo el número de 1800 hasta 1996, que era el dato que había. En estos conventos hay entre 26 y 49 monjas, pero en esto ya no llegan ni a 9 ni a 10. Y aquí están todos 9 y 10. Y eso significa que algunas monjas tienen un ratio de 500 metros cuadrados por monja. Un convento de 5.000 metros podemos tener 15 monjas, ¿no? Entonces, realmente el esfuerzo económico que tiene que hacer ese pequeño colectivo es enorme e inviable para mantener esa realidad, cuando todos entendemos además que es una realidad, como decía antes, que vista desde Sevilla es muy atractiva y los conventos no pueden vivir sin Sevilla. Luego, ¿dónde puede estar esa relación que nos permita activarla? Pregunta. Llegado aquí hemos pasado a la fase de información y un poco de integración. Hemos dibujado todo lo que hemos podido, hemos encontrado todos los datos que hemos ido almacenando, lo hemos reflejado, hemos hecho muchas preguntas y viene un poco el abordar la solución. Una cuestión que ya se vio en el primer esquema. Nos interesan los conventos, pero nos interesan también la manera en que uno con otro se relaciona. Por ejemplo, y no es algo que hayamos inventado nosotros, existen caminos que unen diferentes sitios y de por sí generan economía. He puesto un ejemplo como este, el Camino de Santiago, donde además lo importante no es ya Santiago y Sevilla. Esto es lo que pasaba en el camino, en la época, incluso ahora, la cantidad de establecimientos que viven de esos flujos de personas. Luego nos planteamos que por qué no analizábamos los flujos que había entre los conventos y abordábamos el problema de los conventos de una manera, ahora sí quiero diferenciar todo lo que he contado, lo hemos encontrado en la biblioteca, aunque lo hemos dibujado nosotros de otra manera, pero por qué no encontramos la manera o la lectura que podíamos dar esto si abordábamos la relación entre los conventos, además del potencial de cada convento en sí. Quizás eso hacía que encontráramos ese arca donde hubiera una relación entre lo que yo tengo y tú quieres y lo que tú tienes y yo tengo. Así que un poco con esto, de todos los planos que habíamos sacado del plan general, pues imagináis, pues del plano general hay como 46 planos, 50 planos del casco, nos quedamos con uno. Es el plano del ruido. Ese plano no refleja ni la anchura de la calle ni las personas que pasan. Refleja una realidad, además es simpático, otra cualidad de la calle que no está en ningún sitio. Está en ese plano que existe en el peón y es un plano del ruido. Analiza lo ruidosas que son las calles. Y realmente, obviamente, lo más ruidoso, es el paseo de la calle de Torneo, el paseo de Colón y toda la ronda, y por supuesto en algunos puntos muy silenciosos. Mientras más clarito es el color, menos ruido hay, y más tranquila es la calle, y más serena es la calle. Si nos quedamos con lo que de verdad es tranquilo, se nos encenderían solo esos puntos. Esas son preguntas que se le hace al ordenador y en pantalla te las refleja rápido. Y mantenemos siempre los 14 conventos. Y si le decimos al ordenador que nos una los puntos más tranquilos, pasando lo más cerca de los conventos, él es capaz de dibujar cuáles son las calles más interesantes para construir una senda serena. ¿Puede haber un proyecto de senda serena ahí? ¿Por qué nos apetecía esto? Porque habíamos leído, como siempre en los periódicos, que en Linz a unos locos, 4 jóvenes habían hecho algo parecido para la capital europea de Linz, y habían descubierto las calles más tranquilas de Linz y durante un verano las activaron. Y tuvieron circulación de gente y abrieron unos kioscos en algunos puntos y consiguieron activar lo que pasaba en esas calles y le llamaron Ruta Serena. Y fueron por no sé cuánta gente a verla. Miles de personas, ¿no? Y las personas siempre generan en los bares, generan en las tiendas, generan en los kioscos. Bueno, no deja de ser sereno, porque la persona que busca la serenidad puede buscar estas 3 cosas que os vamos a contar. 1. ¿Podemos hablar de una red turística serena? ¿Existen turistas que estén hartos de lo normal y nadie le haya hablado nunca de una red turística serena? De un sitio donde tú tienes menos ruido, menos bulla, no tienes un centro comercial cerca, tienes un hostal especial, tienes un alojamiento en un convento que además te conduce por calles serenas. ¿Puedes tú querer
porque eres arquitecto y llevas 3 años en la crisis sin sacar ningún proyecto adelante, querés retirarte en un retiro sereno, como reorientar tu vida. Yo me lo he planteado. Gracias a City Thinking no he tenido que hacerlo, pero esto es como los que dibujan la cárcel por si uno acaban en ella. Yo estoy haciendo la nota serena por si alguna vez me tengo que refugiar en una vez. Ese es un tema. ¿Cómo lo haríamos? Pues igual, buscamos las calles serenas, fijaos, los puntitos rosas o violetas, o como lo veáis, cada uno. Son los puntos de los hostales que hay cercanos. Cuando le damos al siguiente paso, encendemos ya los puntos de los conventos y seguimos viendo todavía cuál es esa trama. Y entonces le pedimos otra vez al ordenador que nos dibuje. Y por ejemplo vemos que hay ciertas discontinuidades que nos podemos plantear si sería interesante resolverla con un elemento intermedio o por el contrario segregar dos rotas y tenerlas desconectadas. Luego, en estos conventos y no en los otros, fijaos que aquí hay conventos que se han quedado apagados. En estos conventos, que ya no son los 14, si habláramos de alojamiento sereno tendría sentido en ellos, en el resto no. Estamos buscando esa capacidad diferencial que tienen las cosas. Siempre decimos que también que antes cuando se hacía un plan o se hacía una ordenación, no sé si pasa igual en la economía o en otras cuestiones, te subía al campanario de la torre, veías la ciudad entera y la podías dibujar. Y dibujándola descubrías cómo era y la corregías o la ordenabas. Hoy en día, con los sistemas tan complicados que tenemos de ciudades, fijaos lo que es gobernar el área de Sevilla, y ya no hablamos si es el área metropolitana, solamente podemos hacerlo si acudimos a herramientas que nos permiten visualizar las cosas de otra manera. Eso es lo que tratamos un poco con esta serie de dibujos. Y esta cualidad, por ejemplo, pasa desapercibida, salvo por la gente que conoce el barrio muy bien, que normalmente conoce las calles más tranquilas. 2. Aparte de eso, segunda vía. Esta relacionada con la parte más turística, por lo tanto más económica. 2. ¿No hay una posibilidad también de una serie de retiros creativos? ¿No hay gente que busca espacios también donde no dormir, pero trabajar de manera muy relajada, muy tranquila? Tenemos amigos escritores que se van fuera a espacios de este tipo, de tipo de conventos, y se retiran. Tenemos amigos que se van a hacer teatro a Portugal y están 15 días en un sitio donde le garantizan tranquilidad, le dan 2 salas de este tipo, hacen el ensayo de la obra y después lo presentan en cualquier sitio. Hay muchas cosas. No puede ser Sevilla, no tiene esa capacidad los conventos de crear una serie de retiros culturales, de generar riqueza para los conventos y para la ciudad atrayendo a ese tipo de personas. Estas son cuestiones que nosotros no hemos terminado de analizar. Bueno, siguiendo con el mismo método, se nos encienden aquellos que tengan esa capacidad. Por último, o por tercero, red de espacios libres. Lo primero, el turismo nos ha relacionado con la economía. Esto prácticamente nos ha conectado con la cultura, con la sociedad. Faltaba la naturaleza, de las 3 patas. ¿Cómo podemos volver a recuperar el carácter de implicación que tenían los conventos con la naturaleza de la ciudad? ¿Por qué no encendemos ahora en el plano todos los espacios libres y las calles que se aproximan a ellos? Los espacios libres están marcados por un puntito y estos son los conventos. Otra vez pintamos aquellos que podrían servir por su capacidad intrínseca, es decir, porque tienen grandes espacios libres en su formación, y nos imaginamos una red de espacios libres serenos. Estos conventos, arquitectónicamente, no seré yo quien lo diga, preferiría que lo dijera un experto en conventos, pero casi no que no nos acordemos de qué convento estoy marcando, pero tienen capacidad de generar espacios a la ciudad sin perder su condición de convento, sin perder la intimidad que necesitan las monjas, sin perder la zona de cocina, sin perder... Sabéis que las monjas además tienen normalmente el dormitorio de verano, vomitando de invierno, el de arriba se está cayendo porque la humedad se lo come. Existen metros de sobra en muchos de estos espacios para cederlos sin que ataque a la sostenibilidad del propio convento, ¿no? De la propia orden. Luego, el tercer camino que veíamos es si no podíamos pintar en Sevilla una red de espacios libres, serenos, que fuera capaz de articular o de generar todo ese déficit de espacios verdes que hay en el ayuntamiento, en el casco. Estas 3 cuestiones no están prácticamente en ninguna otra ciudad que veáis. Probablemente no pueden formarse en casi otra ninguna, porque no tienen un casco de este tamaño, no tienen 14 conventos y no tienen este tipo de calles. Luego, ¿es realmente diferencial esto? Sí. ¿Nos apetece más estudiar esta vía para atraer a 800, 900.000 visitantes cada año y no crear un museo nuevo? Sí. ¿Es el momento quizás de no construir tanto y ver si esto se puede activar? Nosotros pensamos que sí.
¿Qué hacemos cuando tenemos estas tres cosas encima de la mesa? Pues entonces llamamos a los economistas, a los técnicos, a los ingenieros y le pedimos que nos digan, mira, en el de arriba he sido capaz de identificar que puedo ceder claustro y puedo tener espacios libres y también retiro creativo. En el de abajo del todo, este de aquí, pues simplemente me voy a quedar con algo de un retiro turístico, pero no puedo hacer más porque el resto del convento se usa para otras cuestiones. Luego hacemos un programa relacionado con los planos anteriores y seríamos capaces, no es un trabajo muy arduo, hay que invertir algo de tiempo, en identificar cuántos metros cuadrados vamos a conseguir, qué costo tienen y transformar esto en un ejercicio de euros. Y eso enseñárselo a algún colectivo, a diferentes inversores, a gente que tiene en Europa redes de este tipo. Hoy Internet además facilita mucho la gestión de estos espacios desconexos, pero conexos. Es decir, sabemos que hay hoteles donde navegas por Internet, entras, sales de una habitación, que son 4 en un piso, y mañana te toca otro piso y estás al lado. Esa gestión es fácil. Luego, ¿podría ser eso posible? Sí. Luego, esta es la hipótesis 1 para construir este proyecto. ¿Qué ocurre con esta hipótesis? Pues que no depende de nosotros. Os lo imagináis, ¿no? ¿Cuántas cosas os imagináis que pueden frenar el proyecto? Una, el plan legal. ¿Quién ha previsto esto? ¿Cómo se hace en un espacio protegido? Cultura. Espérate, no me toque, ¿cómo vamos a dejar entrar aquí a la gente? Las propias órdenes, que tienen su propio criterio, y que aunque se les caiga el convento no quieren perder parte de lo que tienen. Decíamos que esto es un equilibrio, si convencemos a las monjas de que cedan algo para que la ciudad les dé algo, quizás los políticos, cada uno con su película. Se me ocurren 1000 factores que pueden frenar este proyecto. Nosotros seríamos y estaríamos animados a empezarlo. Solo tendríamos que terminar este cuadro un poco y presentarlo seguramente a un ayuntamiento fuerte, como el que vendrá ahora. A un ayuntamiento donde tú puedas ir, dirigirte y decir, mira, yo he pensado esto, ¿qué os parece? Pero sobre todo exige trabajo, exige inversión. Y para Iniciativa Abierta hoy se nos ha ocurrido una hipótesis 2.0, una hipótesis nueva, diferente. ¿Por qué no, en vez de trabajar sobre los conventos, que va a costar un poquito más, va a costar dinero y nos va a hacer esforzarnos mucho, invertir y trabajar con una mesa de expertos? Si yo pienso en cómo explicar al colectivo que estoy aquí sentado qué podemos hacer para empezar a trabajar en un proyecto esto con nuestros propios medios, se nos ocurrió en la oficina que podíamos calibrar un poco lo que era ese recorrido que está ahí marcado como el recorrido de espacios libres serenos. Y lo hemos calibrado en 5.800 metros, lo cual más o menos debe ser como una horita andando. Lo hemos calibrado en 712 fincas, viendo la finca que hay alrededor de cada calle. Lo hemos calibrado en 1.854 viviendas registrales que dan a la calle que está ahí marcada y que son 286 locales comerciales y son 3.900 vecinos directos, más, eso está hecho con el ratio de viviendas del número de personas por vivienda, más 11.125 vecinos indirectos que están a menos 5 minutos de cualquiera de esas calles. Por supuesto, 86.000 vecinos que a 5 minutos tienen una parada de metro y el metro está aquí. Con lo cual, tenemos otros 86.000 vecinos que podrían coger el metro y en un instante de 15 minutos, un cuarto de hora, están en esa zona. Y por último, del millón largo de turistas que pasan por Sevilla, todos pasan por esa zona. ¿Qué nos descubre esto? ¿Puede haber un potencial ahí? Sí. ¿Podemos trabajar entonces en vez de con los conventos, con la red que nos conecta? ¿Ahí hay un proyecto por descubrir? ¿Podemos inventarnos algo para empezar a nombrar esa calle y nombrar esa actividad y denominarla, por ejemplo, Senda Serena? Y que la gente aprenda que Sevilla tiene una senda serena y que ciertas personas empiecen a utilizarla. Pues mira, Inés y Sergio y Mao del estudio se dieron una vuelta ayer, me parece que fue, por los puntos que habéis encendido. Y fijaos lo que el recorrido de estos puntos que habéis encendido más o menos en verde es lo que más o menos recorre esta imagen, ¿no? Desde la parte norte de la Alameda, la plaza de San Lorenzo, Davidia, Concordia, la plaza del museo, María Coronel, Sol Ángela de la Cruz, Bustos Tavera, el Pasaje Mayor, la plaza de Santa Isabel, Cristo de Burgos. Fijaos el recorrido, ¿eh? Cuántas historias no se podrían enumerar, cuántas cosas no han pasado en las calles, qué de artilugio podría uno poner de muchas maneras, con móviles, con no móviles, escritos, no escritos, qué de locales comerciales podrían aprovecharse de esa senda. La plaza de San Leandro, si es que pasa por el corazón de las mejores plazas de Sevilla. La plaza de Pilato.
la calle Verde o el barrio Santa Cruz. La calle Levies, Doña Elvira, la plaza de los refinadores y la Puerta Jerez. Magnífico, ¿no? Pues ¿qué hacemos entonces? Porque aquí acaba mi conferencia prácticamente. Si nosotros somos capaces de activar esa red, tenemos un proyecto casi gratis. Alguien que nos mida el impacto. ¿Quién sabe medir el impacto de una cosa como esta en economía? ¿Quién puede calcular el costo que puede tener señalética de esa zona con el logotipo, con la página web? ¿Cuánto vale una página web? Hacemos una página web, describimos el proyecto y pedimos que la gente se autoinvite. Por ejemplo, lanzamos en la página web una iniciativa, enrédate y pon tu maceta. ¿Por qué no invitamos a los no sé cuántos mil, eran 5.000 o 4.000 habitantes que viven allí, a que se den cuenta de que ellos pueden, y ahí engarzamos con iniciativa Sevilla Abierta, tomar la iniciativa de ciertos proyectos? Esto es una foto un poco anecdótica de doña Carmen Ocaña, que no vive allí, como podéis imaginar, pero la que tratamos de explicar que este es un proyecto claro de eso que llaman bottom-up, ¿no? De proyectos que no tienen que nacer del establishment, de la gente que lo organiza arriba, que nosotros podemos colaborar si hace falta, pero a veces no, a veces son proyectos que pueden surgir de algo más simple. Entonces pensamos que, debidamente articulados en un mecanismo que desde aquí, y esa es nuestra propuesta para la iniciativa Sevilla Abierta, arrancáramos mañana, en 24 horas tenemos un proyecto y no nos costó. Bueno, la página web tendrá su costo, algunas cosas también. Quizás debemos hacer una colecta ahora cuando lo terminemos y poner un fondito. Pero creemos que hay proyectos que son así. Y entre este extremo, que es un proyecto que podemos arrancar nosotros digo los que estamos aquí, sin mucho más, y proyectos como la hipótesis 1, esa de modificar el plan y realmente trabajar sobre los conventos, hay muchos puntos intermedios. Y tenemos que decir que en algunos no hace falta la involucración de mucha gente, en otros, como no lo hagamos así, no salen, y en otros proyectos es un término intermedio donde, a través del conocimiento de expertos y con la involucración de ciertas personas, a veces con un afán muy poco lucrativo, sino simplemente por vocación, conseguimos efectos muy interesantes. Ese es un poco el mensaje que nosotros queremos traer. El mundo está complicado, el mundo está lleno de gente mala, pero en City Thinking y en EDEA seguimos pensando que casi todos los problemas se pueden resolver. Somos optimistas natos por eso, porque pensamos que todos los problemas tienen solución. Seguimos con capacidad de imaginar, y a quien nos pregunta, como iniciativa Sevilla Abierta, pues les traemos alguna idea, y si la quieren hacer suya, pues encantado, les ayudamos. Eso es todo. Gracias.